Hem tingut ara l'oportunitat d'escoltar i alguns llegir l'informe executiu del document de l'Enrico Letta, Much More Than a Market, i certament posa molts punts sobre la taula i un dels que posa sobre la taula és la transició energètica i justa. Però no tant des de la perspectiva, jo diria, dels objectius, que tots els tenim clar, els objectius sobretot de descarbonització, la neutralitat al 2050, sinó més aviat, com ell deia, de les accions. Jo m'agrada parlar del què i el com. I què hem de fer justament i com ho hem de fer per assolir-ho. Abans d'entrar en aquesta sessió, us volia compartir dues reflexions. Quan preparàvem aquesta taula, ens vam adonar que tendim sols a pensar, i quan escoltava els diferents ponents, amb el vector energètic, i que, evidentment, el vector energètic és clau, i aquí avui hi ha tres representants des de la perspectiva de la fusió, la perspectiva de l'hidrogen i la perspectiva de l'IREC i la part més marina, i certament són clau, però no s'entendria aquesta transició ecològica sense dos altres vectors. Potser per deformació professional, perquè he estat 20 anys treballant en el sector de l'aigua, doncs em manca sovint veure en aquests foros representat el sector de l'aigua, i més ara a Catalunya, com sabeu, que us he de dir la situació que hem patit, i per tant tota l'alteració que ve sofrint el cicle de l'aigua amb aquest impacte climàtic, els projectes d'adaptació que necessitem i les iniciatives de les que parlarem, les iniciatives energètiques, necessiten d'aigua. I aquest binomi aigua i energia sovint es dissocia i necessitem que hi hagi aquesta interrelació. I com ara em dedico al sector de fabricació de l'acer a partir de reciclatge, no podia faltar el vector dels materials. I aquí també hem demanat una representació, en aquest cas a la Verònica, per aportar aquesta perspectiva de tot el que implica l'economia circular. Penseu que el 39% de les emissions s'aconseguirien reduir a partir d'aplicar projectes i iniciatives d'economia circular. Per tant, no ens podem deixar aquest tercer vector en aquest debat. I per tant, calen inversions no sols en l'àmbit energètic, com ja s'ha vingut fent, sinó també inversions i projectes disruptors en l'àmbit de l'aigua i de l'economia circular. I per això hem volgut ampliar l'escop d'aquesta taula amb aquests dos eixos i, per tant, parlar d'aquest trinomi. El segon aspecte que també m'agradaria destacar, i després també en parlarem, és de la diversitat, i l'informe també en parla bastant. La diversitat des de la perspectiva dels sectors, evidentment, el sector públic, el finançament públic, el sector privat, les startups, les pimes. Penseu que a Catalunya, en el sector industrial, el 98% de les empreses són pimes, per lo bo i per lo dolent, però no ens les podem deixar. Els centres d'investigació i, evidentment, la gran indústria, tots a la mateixa taula. També he parlat de la diversitat sectorial, el trinomi aigua, energia, materials, residus, i finalment la diversitat de perfils culturals. Avui aquí només tenim un representant en francès, però jo crec que a les vostres respectives institucions també hi és aquesta diversitat cultural d'Europa i que és necessària per garantir que tot això funcioni. Però ja s'ha dit a l'inici i em sap greu haver-ho de dir, perquè m'agradaria no parlar mai més d'aquest tema i estar aquí per debatre els temes més tecnològics, de finançament, etc., però la perspectiva de gènere. No pot ser que quan muntem aquests grans consorcis, quan muntem aquestes taules, quan muntem debats, quan fem informes, no parlem o no posem a les dones en el mateix lloc que els homes. Soc molt conscient, perquè sempre he treballat en el sector industrial, perquè soc enginyera, perquè soc la presidenta de l'Associació d'Enginyers, lo complicat que és. Penseu que nosaltres hem aconseguit una taula, una junta paritària en el Col·legi d'Enginyers. És molt complicat, ho sé, però us demano que no deixeu de fer esforços per tot això. Primer pel talent, després per la diversitat de mirades i finalment per les noves generacions, perquè si no ens veuen a les dones i als homes davant d'aquestes iniciatives, no s'hi apuntaran aquestes noves generacions i és un tema que també en parlarem després. Per tant, agrair a tots els ponents, però, si em permeteu, agrair doblement l'esforç de les ponents femenines d'aquesta taula i de les altres, perquè sé que heu hagut de fer esforços, que algunes torneu de viatge, que sempre us estem demanant last minute que vingueu a les taules, a mi mateixa també em passa. Com deia, espero que en un futur deixi de passar, però mentrestant em sap greu, però haurem d'anar reivindicant aquests espais.
Però si us sembla, passem, perquè no m'agrada estar en espais molt femenins i aquests espais són espais de business, espais de transformació, espais de tecnologia i aquí tot és talent divers. El primer que us demanaria als diferents ponents és que cadascú de vosaltres, de forma molt sintètica, expliquéssiu què és la vostra iniciativa, quin sector representeu, grans numbers, contribució principal de la vostra iniciativa o del vostre sector en aquesta transició ecològica i, finalment, un factor clau que creieu que té aquesta iniciativa i que està resultant amb èxit. Feel free. Comences tú, Marina, si te sembla. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Marina Arnaldo, soy directora general de CETACUA, que es el Centro Tecnológico del Agua, que además somos un modelo de colaboración público-privada, ya que estamos compuestos por la Universidad Politécnica de Cataluña, por ACBAR y por CSIC. Es un modelo que además parte, digamos, del territorio de Cataluña, pero se ha replicado en otras partes del Estado y también en Latinoamérica. Y nuestra misión es muy simple, es ser un vehículo de innovación de alto impacto a nivel territorial, siempre pensando en resolver los retos del agua, tanto los que tenemos a presente, que la verdad no nos faltan, como a futuro, ¿vale? Y en este sentido, pues englobamos a nivel de alcance tanto desde los servicios integrales de gestión del agua que tenemos y de los que disfrutamos en nuestras ciudades, como también la resiliencia hídrica territorial que tiene, lógicamente, un alcance mayor que esto y también mucho impacto. Hemos participamos, ejecutamos muchos proyectos de financiación pública europea en el ámbito de la I+D y de la innovación y han sido claves, yo creo, para nosotros, por muchos motivos. En primer lugar, porque nos han permitido desarrollar soluciones y tecnologías en conjunto con el ecosistema de conocimiento e innovación catalán y también del resto de España. También porque nos han permitido plantar semillas de proyectos que han sido transformadores para el territorio y daré algunos ejemplos, pero durante la sequía hemos visto uno de ellos. Y finalmente porque nos han conectado de manera mucho más sólida a nuestros compañeros europeos, que hay muchísimo talento, hay muchísimo conocimiento y muchísimas perspectivas diferentes y nos ha ayudado también muchísimo para crecer en impacto y en alcance. A partir de aquí, bueno, el sector del agua, yo estoy acostumbrada a venir a diferentes jornadas y no escuchar mucho la palabra agua y entonces sí que también, ¿no?, reivindicar, y le cojo aquí el guante a María, el sector. Somos un sector en Europa importante y que tiene tres dimensiones. La primera dimensión es la dimensión del estado de bienestar. Es un servicio de interés general. Todos disfrutamos en Cataluña, en España, en Europa, de unos servicios del agua que son base de bienestar y de cohesión social. No seríamos el mismo continente si no tuviéramos esto y cuando viajamos al mundo y vemos otras cosas nos damos muchísima cuenta de esto. Por otro lado, somos un sector económico de valor añadido que no tiene poca importancia. Solamente en Europa se emplean 1,7 millones de personas, hay más de 80.000 empresas, 107.000 millones de valor añadido, pero es que en Cataluña también tenemos muchísima presencia. Somos más de 26.000 personas empleadas aquí en el sector, más 500 empresas y más del 2% del PIB catalán. Podría ser más y seguro trabajaremos para serlo, pero destacar la importancia que tiene. Y aquí hacer un punto, y es que igual que nos enorgullecemos de otras cosas en Cataluña, uno de los temas que os comento que os podéis enorgullecer es del sector del agua. Tenemos un sector del agua que es puntero, que es referencia en Europa. Tenemos una operadora, una utility de modelo mixto como es Aguas de Barcelona, que es un puntal y que es referencia y que viene a la gente a visitar las instalaciones, y el proyecto de reutilización indirecta que hemos hecho ahora en sequía ha sido algo súper paradigmático y en este sentido pues, lo incluís en los temas a hacer valer. Y bueno, finalmente nuestra conexión con la transición ecológica es toda. Si pensáis en digitalización, si pensáis en renaturalización, si pensáis en hidrógeno verde,
el común denominador es que dependen del agua. No hay estrategia de transformación en Europa sin una estrategia de agua. Y en este sentido sí que hay que ponernos muy serios y a pensar qué vamos a hacer, ¿no? Porque tenemos un territorio europeo en el que el 20% de las zonas geográficas ya están padeciendo de escasez, ¿no? Y esto no va a hacer más que aumentar en los próximos años. Moltes gràcies, Marina, per aquesta introducció y situación. Le pido a Marc que nos explicar lo que es la fusión. Yo creo que necesitaría horas y horas, pero si puedes dar un poco titulares y de la dimensión de la iniciativa Fusion for Energy, te lo agradeceremos. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Crec que ho faré en castellà perquè el meu català encara és una mica fluixet. Me llamo Marc Lachaise, soy el director de la agencia de fusión que está en Barcelona, que se llama Fusion for Energy. Llegué aquí hace un poco más de un año y la verdad es que es un reto, ¿no? Explicar la fusión en 5 minutos, pero yo diría que es a la vez la cosa más sencilla, quizás del mundo, y quizás la más complicada. Es la más sencilla porque es la reacción que pasa en el Sol. De hecho, cada día, cada minuto, hay esta colisión de energía que produce más energía y eso es sencillamente la fusión. Pero es sumamente difícil, porque cómo crear esta reacción en la Tierra, eso aquí se complica la cosa. Se complica porque esto necesita mucha investigación, se necesita ser capaz de hacer un modelo industrial que estamos haciendo en el sur de Francia que se llama ITER y se necesita una diversidad al nivel de proveedores y al nivel de competencias. Solo para quizás hacer la conexión que es importante, ¿no? Con el Green Deal. Está claro que nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Antes se hablaba del COVID, creo que hace 5 o 10 años todos enseñamos la luz sin pensar, ¿no? De dónde venía, cómo se producía. Y hace unos años pues, se empezó a hablar, me acuerdo en España perfectamente hace 2 o 3 años, del precio de electricidad, que hay unos países, como en Francia, donde se planteó que se podía llegar a tener cortes de luz. Y luego vino la guerra con la invasión de Rusia con Ucrania, que nos hizo dar cuenta que también dependíamos mucho a nivel europeo del gas. Y este planteamiento que la energía no es algo que funciona de forma tan sencilla y que es algo que en Europa pues, tenemos más del 60% de la energía que viene importada. Y la energía es estratégica. Total, que esta historia alrededor de la energía verde que se fomentó con el Green Deal es una apuesta al nivel europeo y Europa puede ser el primer continente, ¿no? Que llegue a ser al nivel carbono neutro en 2050. Pues la fusión puede contribuir en esto. Hay unas fuentes de energía, los renovables, la nuclear, que no produce CO2. Y esto es una ventaja de la fusión. Otras ventajas de la fusión, de forma más sencilla, la fusión no necesita tanto combustible como otras formas de producir energía. No se necesita toneladas de carbón, no se necesita uranio. Con unos 60 kilos de combustibles se puede llegar a hacer tanta energía como con miles de toneladas de carbón. Y esto con una forma de tener combustible también que puede ser mucho más sencilla que energías tradicionales. La fusión tiene otra ventaja, que sí que es un tema nuclear, porque hablamos de fusión y es un tema nuclear, pero si lo comparamos con el sistema más tradicional, que se llama la fisión, pues se puede controlar. Es decir, que hace falta un aporte de energía para tener fusión y si no hay esta energía, la reacción se para. Total, no deja de ser algo nuclear, pero con un riesgo muy limitado de accidentes y esto es importante también de cara a la aceptación pública. En unas palabras, ¿qué hace Fusion for Energy en esto? Pues Fusion for Energy es un buen ejemplo, creo, de lo que puede hacer Europa. Es una agencia europea que no sé si la conocéis aquí, pero se tiene que conocer más, creo que dar a conocer más. Estamos en Barcelona, por la zona en diagonal Mar Forum, y somos unos 450, muchos ingenieros, muchos hombres, pero también casi 40% de mujeres, y volveremos en este tema, que es importante para mí y para mis equipos. Y estamos aquí para desarrollar, en el nombre de Europa,
pues la aportación a ITER, que es un proyecto internacional. ITER es un proyecto en el sur de Francia, donde hay más de la mitad de la población del mundo representada. Es un proyecto donde está Japón, Corea del Sur, Rusia, India, Estados Unidos y la Unión Europea, que aporta un 40%. Y lo que hace de forma sencilla Fusion for Energy es aportar lo que se llama in-kind, es decir, compramos materiales, equipamientos punteros en Europa, claro, para aportarlo en la obra. Y esto pues, se hace con un equipo que es muy diverso. Tengo la suerte de tener cada mañana más de 20 nacionalidades, creo que estamos a 25, nos debe faltar unos países, 25 nacionalidades trabajando juntos, con un reto científico, humano, quizás un poco político también, excepcional. Y estoy aquí para explicar cómo lo hacemos. Es mucho dinero, son centenares de millones de euros que vienen, bueno, euros públicos, y estoy bajo el control del Parlamento Europeo. Y esto lo invertimos en la industria europea para que sea más competitiva, para que sea más innovadora, y creo que son los temas que tenemos hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Marc, por compartir todo el mundo de la fusión tan sintéticamente y tan claramente. Efectivamente, tenemos que explicar más lo que tenemos aquí en Barcelona porque no se conoce. Passamos a Joan Ramon. Joan Ramon, demanaria una mica el mateix, més que potser de parlar de l'IREC, centralitzar-te amb el tema de l'energia marina com a energia més innovadora. Bé, moltes gràcies, bon dia a tothom. Jo parlaré des d'un centre de recerca, però perquè s'entengui el projecte PlenCat que vaig explicar, voldria centrar com a introducció què fem com a centre de recerca. Generem coneixement en el camp de l'energia per portar-lo al mercat, sota una idea que jo crec que la Comissió Europea resumeix, que és Renewable Energy Driving Circular Economy, que tanca totes les consignes que es poden deduir del Green Deal. Per tant, nosaltres treballem amb aquest coneixement per portar-lo al mercat, no únicament d'energies renovables, electrificació, descarbonització, evitar fòssils, no a fòssils, i en aquest sentit nosaltres ens preocupa l'impacte i la implantació, el desplegament de totes aquestes tecnologies en un espai, en un país com és Catalunya, i per tant analitzem el territori i també el tema marí. I aquí és on sorgeix una proposta d'analitzar el potencial d'energies marines que pot tindre Catalunya. Quines primeres variables hi ha? Com desplegar aquestes energies aquí, especialment l'eòlica flotant, diferent del resto d'Europa, perquè s'entengui, de molts llocs d'Europa, perquè la fondària on es té que instal·lar de seguida estem a més de 100 metres. I, per tant, totes les tecnologies existents que es coneixen de Dinamarca és aigües someres. Aquí no és el cas. Ens plantegem el tema d'impacte mediambiental, ens plantegem el tema de biodiversitat i la necessitat de desplegar, de facilitar el desplegament de la indústria, de tota la cadena de valor de la indústria associada a aquestes energies marines. Objectiu, obtenir dades, perquè el mètode científic consisteix en quantificar, en tindre dades, treballar les dades, modelitzar-les i oferir-los a les institucions, als responsables polítics, perquè puguin prendre decisions, no solament amb conceptes subjectius, sinó cal ser objectiu. I, per tant, nosaltres hem treballat en constituir un laboratori que permetés fer això. El detonant va ser quan a nivell estatal es llença el POEM, el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, en el qual ens defineix una zona situada a Levante Balear, situada enfront de les costes de Catalunya, a la part de Girona, i, per tant, és l'oportunitat de desplegar aquestes idees d'un laboratori, d'una infraestructura que permeti tindre, en què consisteix? Una plataforma on es poden fer els experiments, els ensatjos,
no experiments únicament d'energia eòlica per testejar els aerogeneradors, els prototips, sinó també experiments d'impacte de medi ambient, control de fauna, de flora, biodiversitat, alternatives com pot ser generar hidrogen en el mar directament, alternatives com és el cultiu espacial d'algues, captura de CO2 de l'aigua del mar. El ventall de possibilitats és enorme, però el que guia, el que és capdavanter de totes aquestes, és el desplegament de l'energia eòlica marina. Plantegem aquest projecte que té unes singularitats, perquè algú podria dir n'hi ha d'altres a Espanya, n'hi ha una plataforma a Canàries i una altra al País Basc, no tenen res a veure. Nosaltres plantegem una evacuació d'energia de 50 megawatts que permet testejar, avaluar, fer consideracions sobre prototips reals avui en dia per la indústria d'aerogeneradors que ja es fan de 8, 10, 12, 15 i fins i tot hi ha alguna notícia dels xinesos amb 18 megawatts d'aerogeneradors. I això és el que necessites conèixer in situ i en el lloc. Hem aconseguit, llavors tenim aquesta plataforma que té aquesta capacitat d'evacuació d'energia, tenim diferents llocs d'ensatjos per a la indústria, hem demanat i hem obtingut la màxima finançament des de la convocatòria de Next Generation per un laboratori d'R+D+I, d'innovació en aquest camp, convocatòria feta via IDAE al Ministeri a Madrid. La Generalitat ens ha acabat de suportar, aquest finançament de Next Generation són 30 milions, la Generalitat ens ha acabat de finançar el resto de pressupost fins a 80 milions i l'èxit, l'impacte, de moment ha sigut total, tant a la comunitat científica com a la comunitat tecnològica i el que és molt important a les empreses. Hem tingut un gran èxit amb la convocatòria que hem fet. Qui està interessat en vindre a testejar els seus prototips en aquesta plataforma? Hem tingut moltes més, és a dir, 4 vegades, tenim 3 llocs a la primera tanda, hem tingut més de 12 sol·licituds. I si faig una avaluació entre el nostre pressupost i el pressupost que estan movent les 3 empreses seleccionades en aquesta fase, ja estem superant uns 300 milions de moviment d'inversió en aquest projecte. Joan Ramon, si et sembla, sí. És iniciar la cadena de valor d'una indústria de desplegament de l'energia eòlica flotant única en el Mediterrani de moment. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo crec que també queda força clar de què va aquesta iniciativa i el que està sent capaç de mobilitzar i els factors d'èxit que us estan ajudant a assolir-ho. Passem en tot cas ara a l'Isaac. Gràcies, Isaac, perquè sé que aquests dies era important estar a Tarragona perquè hi havia la presentació de molts projectes de la Vall de l'Hidrogen i t'has pogut escapar. Per tant, gràcies per ser aquí i per compartir també el que esteu fent allà. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Sí, ara primer parlo de la que és la Vall, després parlarem una mica de la Setmana de l'Hidrogen. La Vall de l'Hidrogen és un projecte público-privat. Hem de pensar que està representat al govern, de fet ostenta la presidència dintre de la Vall de l'Hidrogen, però és una iniciativa inicialment privada de les empreses que es volen descarbonitzar. Hem d'entendre que això parteix de l'any 2020, en plena pandèmia del Covid, amb una intenció de descarbonitzar especialment el petroquímic de Tarragona, però que amb l'entrada de govern de la Generalitat això és un projecte de país, és un projecte que volem descarbonitzar i no únicament la indústria química, que sí que és molt important, pensem que té més d'un 8% del producte interior brut de Catalunya i per tant és importantíssim descarbonitzar-la, però hi ha moltes més altres indústries i hi ha moltes més altres sectors que hem d'ajudar a descarbonitzar. L'hidrogen, abans que després em digui el Joan Ramon alguna cosa, l'hidrogen no és l'únic manera de descarbonitzar la indústria, és una més, i això sí que voldria deixar-ho molt clar, no és l'única, però és important. És important perquè l'hidrogen pot donar solucions a algunes demandes que la indústria no pot tenir ara. I és una tecnologia que està creixent molt ràpid i això és important perquè el marc legislatiu a vegades no ens acompanya. Les demandes de descarbonització són més estrictes inclús que la legislació o que la tecnologia han desenvolupat.
Com us deia, és una associació público-privada. Nosaltres, com a oficina tècnica, no desenvolupem cap projecte d'innovació en hidrogen. El que sí que fem és impulsar que les empreses o centres de coneixement que estiguin dintre ho facin. La Vall, com a tal, són 260 membres aproximadament i intentem que s'integri la quàdruple hèlix. Per nosaltres és molt important que estigui tothom integrat dintre de la Vall de l'hidrogen. Per què? Perquè és l'única forma que nosaltres entenem que l'hidrogen pugui penetrar dintre la societat. I és importantíssim que estigui l'administració pública, lògicament, les empreses, com estem parlant, però també centres de recerca, centres de transferència, centres de coneixement, que ens aportin tot aquest coneixement que estan adquirint actualment i puguem portar-lo a les indústries, a les empreses, però també la societat. En aquest sentit, totes les associacions, sindicats, associacions empresarials estan molt benvingudes a que puguin donar el seu pensament, la seva idea dintre de la Vall. Perquè, com dèiem, és un canvi, creiem que és un canvi de paradigma de la indústria i, per tant, qualsevol aportació és benvinguda. Ara bé, per parlar de xifres, que segurament és el que ens interessa a tots, és veritat que a Catalunya no som un centre de generació d'hidrogen, tenim un dèficit de renovables i, per tant, nosaltres som més, diguéssim, sol·licitants d'ajuts per desenvolupar projectes d'aplicació d'aquest hidrogen i de la cadena de valor. Això és molt important, és a dir, nosaltres divisem que Catalunya es pot convertir en un país de desenvolupar coneixement per la fabricació de components de dintre de la cadena de valor i en aquest sentit hi treballem molt. Estem ara, actualment, dintre de la Setmana de l'Hidrogen, ens estan explicant els projectes i grans inversions i grans possibilitats que podem tenir. Sí que és veritat que degut a que tenim el petroquímic més gran del sud d'Europa a Catalunya, s'hi estan portant més projectes en aquest sentit. I el que sí que tractem de fer durant aquesta setmana, i vam fer públic el dimarts, que això sí que directament des de la Vall, en col·laboració amb un consorci d'empreses, volem impulsar la canalització d'hidrogen des del port als 2 polígons que tenim de petroquímics ubicats a Tarragona, amb una distància aproximadament de més de 25 quilòmetres. És important per nosaltres fer aquest consorci perquè ens podem convertir en la vall d'hidrogen més important del sud d'Europa. Per tant, és important que nosaltres puguem desemplegar aquestes instal·lacions, aquestes infraestructures, perquè ajudem al petroquímic, però ajudem no únicament al petroquímic, ajudem a totes les empreses, a la mobilitat i a la indústria i a la societat en general dintre de Tarragona. I això és molt fàcilment escalable. Una de les coses que tenim bones a l'hidrogen és que totes les aplicacions que es puguin fer en cada regió són escalables i són replicables en altres llocs. No són competitius, no estem competint amb una regió a França, amb una regió, amb un altre país europeu o inclús a Espanya. No ho estem fent. És al revés. Busquem la col·laboració entre les regions. I com que em sembla que anàvem una mica just de temps, quedo aquí i... Perfecte. Gràcies també per aquesta ràpida introducció i passem a l'última ponent de la taula, la Verònica, que representa diverses coses, entre d'altres el sector de les pimes, a l'emprenedoria i també, com he dit abans, la part aquesta d'economia circular que ens ajudarà a tancar tot aquest cercle. Verònica. Moltes gràcies, un plaer estar aquí i poder parlar no només d'economia circular, sinó també de la simbiosi industrial, que en el fons és l'eina que estem utilitzant per aplicar aquests conceptes d'economia circular en el teixit productiu. No deixa de ser el que ens dediquem és a identificar oportunitats de negoci que hi ha a partir dels recursos sobrants, d'allò que les empreses fins i tot estan pagant per desfer-se'n. Doncs aquestes oportunitats el que veiem és que surten, sobretot, el que necessiten és una col·laboració entre entitats i entre empreses. La col·laboració és indispensable per fer viable i per fer possible qualsevol projecte que estem parlant d'economia circular. I partim de la base que quan estem fabricant qualsevol producte, tenim més o menys concentrat, ja sigui en mines, en camps de conreus, en boscos, des d'una fàbrica se dissemina per tot el mercat. I després ens estan dient que hem de recuperar aquests materials disseminats per tot arreu. Llavors, és un repte tornar-los a concentrar i, en el fons, és un problema d'entropia i que sigui viable. I per això han de canviar molts models i moltes regulacions per fer que tot això sigui possible, perquè és realment viable tecnològicament. Tenim tota la tecnologia i més que s'està desenvolupant a marxes forçades, però després a aplicar-ho al territori ens trobem amb moltes barreres de com poder canviar els models de negoci i les relacions entre les empreses per fer que tota aquesta concentració i aquesta col·laboració en temes d'innovació sigui viable.
no només estem parlant de concentrar, sinó també d'entomar tots aquests projectes des d'un punt de vista més sistèmic. Com deia la Maria, és a dir, aquí tot està relacionat. L'energia sense l'aigua no té res a veure. I també el tema de la gestió de recursos, sobretot quan estem parlant de recursos orgànics. La gestió de recursos orgànics poden ser fonts d'energia del territori. Són residus que deixen de ser un problema per convertir-se en energia a través de tecnologies com la digestió anaeròbia, una cosa molt senzilleta, o biomassa. Però també és necessari també el tractament de l'aigua. Els fangs de la depuradora, les aigües carregades d'orgànics, són necessaris per fer tot això. Una bona gestió de tot això conjuntament és la que fa viable que podem utilitzar els recursos propis, ja siguin els de conreats, els dels boscos, el de l'aigua, de rius i tal, com els generats com a residu. És l'única manera d'entomar d'aquests projectes. I voldria destacar, si em permets només un momentet, un dels projectes que estem tirant endavant, que ens fa molta il·lusió, es diu BioBoost i és una acceleradora de projectes de bioeconomia en el territori. Aquí estem... Volia destacar-ho perquè, per una banda, és un projecte europeu raro, perquè vam aconseguir que ens donessin diners per fer un projecte dins de l'Horizon per 4 empreses catalanes només per aplicar-ho a Catalunya. I des d'aquí ser molt eficients en l'ús d'aquests diners per després exportar els aprenentatges cap a altres regions. I això ens va permetre anar molt de pressa. I segon, perquè és un projecte d'acceleració. És a dir, aquestes potencialitats que veiem en el territori, d'inversions que es fan falta, moltes vegades es troben en... Bueno, no moltes vegades, sempre es troben amb problemes de tot legislatius, tecnològics quasi els que menys, socials, i tot això necessita d'alguna altra manera d'entomar aquests projectes, de facilitar-los per poder accelerar aquesta transició. I des d'aquest projecte estem intentant demostrar algun sistema per poder accelerar aquest tipus de projectes. Moltes gràcies, Verònica. Va bé acabar amb la Verònica per tancar tot aquest cercle d'aquest trinomi. Aigua, energia i tota la part de residus orgànics i no orgànics. Passem ara al bloc de debat, pròpiament. Teníem molts temes quan vam estar preparant això i al final ho hem resumit en 4 blocs. El primer d'ells seria un tema que potser ja el tenim una mica avorrit, però s'ha de parlar dels temes de financiació i del marc regulador, però segueix sent tema i, per tant, n'hem de parlar. Des d'aquesta perspectiva, i canviaré el castellà per facilitar una mica el debat, la movilización de la financiación es suficiente para desbloquear la innovación. Hablábamos también del TRL, ¿no? Quizás en ciertos proyectos que están más lejos de mercado, hace falta invertir en estos TRLs más bajos, pero en otros ámbitos, del agua probablemente y de la parte más de simbiosis industrial, la tecnología está en el mercado y lo que hace falta es invertir en ámbitos ya más preindustriales, incluso ya directamente en la industria, ¿no? Por tanto, este sería un punto dentro de la financiación, también el mix de la financiación, ¿no? Escuchándose a todos, poco hemos hablado de tecnología y de desarrollos tecnológicos, que sí los tiene que haber, evidentemente, pero he oído hablar de cadena de valor, de consorcios, de generar plataformas, y todos vuestros esfuerzos están muy destinados a todo esto, y no tanto al desarrollo verdaderamente de la tecnología o a la investigación de estos ámbitos más industriales. Probablemente en otras mesas no es así, pero aquí es así. Entonces, ¿cuál debe ser este mix de financiación de los proyectos? Y finalmente el marco regulador, ¿no? Regulador, porque al final tenemos que ser transparentes con el dinero que se nos da desde la Unión Europea y por tanto es importante que todo esto esté bien trazado, pero por otro lado puede haber sobreregulación o al contrario, ¿no? Falta de regulación en ciertos ámbitos. Hablábamos del hidrógeno, por ejemplo, de cómo utilizar este hidrógeno, cómo verterlo a las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunando estos dos temas, financiación, regulación, os quería preguntar, por ejemplo, Isaac, si puedes empezar tú, ¿cómo ves estos temas desde tu perspectiva? De acuerdo, gracias. La parte de regulación es, como decíamos antes, el hidrógeno es una cosa que está evolucionando muy rápido, principalmente derivado por la guerra ucraniana y las necesidades energéticas que hay en Europa y la descarbonización.
Y esto ha implicado de que la regulación esté cambiando muy, muy rápidamente. Y otra cosa que es muy importante es que la transposición que hay de la normativa europea a la transposición española, en este caso concreto, es diferente. Y voy a poner un caso muy concreto que lo que hace es, por ejemplo, paralizar inversiones, y es una cosa de ayer. Se presenta la convocatoria de valles de hidrógeno española. Cuando se presenta, hay una convocatoria también igual, homóloga en Europa, y establece que transitoriamente puede haber un hidrógeno bajo en carbono. Pues la regulación, la norma que pone España es no, y solo haremos proyectos de más de 200 megavatios en hidrógeno verde, electrolítico. Esto lo que hace es que empresas que estaban pensando con la regulación europea se pudieran poner aquí y estén pensándose en cancelar estas inversiones. Entonces, esta evolución tan rápida de las normativas, de las reglas de juego, está haciendo que sea complicado. Además, lo que decimos, los proyectos de investigación. Como no tenemos ahora mismo un marco muy definido, muchos centros de investigación consideran es mejor esta vía de la izquierda, la vía de la derecha, la vía de producción de hidrógeno, vía fotocatalítica, vía X, o vamos a plantearnos, además, no tenemos tampoco energías renovables en Cataluña, con lo cual es un concepto más concreto, pero el problema es la generación, por ejemplo, de hidrógeno está muy paralizada aquí, justamente por ese marco legal. Luego, el tema de las ayudas. Sí, es verdad, hay muchas ayudas a la I+D, especialmente europeas, no tanto en el nivel español, pero la industria lo que está pidiendo es también a altos niveles de TRL, es decir, la normativa, la regulación que estamos obligando a las empresas al 2030, a la reducción a la emisión de CO2, es tan rápida que no podemos empezar a hacer proyectos de TRL muy básicos, sino tenemos que hacerlos TRL 7-9. Y aquí se reduce muchísimo más las ayudas, es decir, la implementación de estos proyectos de que son casi transposición no se da. Entonces, aquí es una complejidad importante. Sí lo tenemos en TRLs más bajos. Y eso es bueno, decir, porque será el futuro. Pero para el futuro ya cercano no lo tenemos. Pues gracias, Isaac. Hablando de TRL, Marina, a ti también era un tema que te preocupaba, ¿no?, en el sector del agua. Me resuenan cosas. Yo creo que uno de los temas, ¿no?, yo creo que lo tenemos todos claro y antes, y el informe de Enrico Letta también lo planteaba, ¿no?, y en el ámbito de innovación, pues ¿qué estamos haciendo? Somos un ecosistema referente en el conocimiento, pero ¿qué está pasando cuando intentamos ese conocimiento transformarlo en activación de empresas, de actividad, de proyectos paradigmáticos en el territorio? Pues al final lo que vemos es, oye, los framework programs europeos nos llegan hasta TRL 7, TRL 8, alguno, y a partir de aquí, pues un poco se oye el silencio, ¿no? ¿Qué pasa con estos proyectos que los tenemos en TRL 8? ¿Cómo los llevamos a TRL 9? ¿Cómo comercializamos? ¿Cómo generamos nuevas empresas con este conocimiento que estamos generando? Pues digamos que hay un gap, teniendo en cuenta que cuando llegas a TRL 8 has generado mucho conocimiento, pero te queda mucha inversión. Es decir, ahora tienes que empezar a escalar en tamaño y esto es mucho dinero. En este sentido, yo pienso que tenemos que ser innovadores también en esto. Es decir, no nos podemos quedar en, oye, pues es que no hay fondos públicos. Bueno, pues ¿qué otras cosas? Tenemos la colaboración público-privada. Esto es una herramienta fundamental y que no solo va de financiación, también va de integrar innovación, de integrar capacidades dentro de los proyectos, de movilizarlos más rápido, de ser capaces de ser eficientes en su operación. Y yo pienso que nos tenemos que reilusionar con la colaboración público-privada. Luego están mecanismos como, por ejemplo, el Innovation Procurement, cómo hacemos que para las administraciones adquirir innovación sea también más sencillo, porque ahora mismo la ley de contratación del sector público es de todo menos fácil, ¿no? A la hora de... No estamos pidiendo a la administración que sea innovadora, pero a la misma vez estas también necesita la administración herramientas. Y luego en la parte de regulación, bueno, pues encontramos, yo creo que no, situaciones similares, no en todas partes. Eso también Enrico Letta lo mencionaba en el informe y lo ha comentado también. La fragmentación y de alguna manera los problemas de gobernanza, las excesivas administraciones que entran
a regular, regulaciones que en un momento determinado no parece que no terminan de bien estar alineadas. Esto es un problema y para conseguir impacto a escala necesitamos también simplificar esto. Y, por ejemplo, en aspectos como la reutilización de agua, que desde mi perspectiva y desde el colectivo que represento, pues va a ser la gran revolución de la gestión del agua en las ciudades, que al final representan una gran parte de la población y de la actividad económica en el territorio. Pues oye, ¿qué está pasando, no? La regulación que tenemos no termina de dejarnos impulsar estos proyectos. Y siendo propositiva, lo mismo, ¿no? Innovación también en regulación. Y esto quiere decir cómo integramos el concepto de sandbox regulatorio dentro del sector del agua y otros que necesitan este tipo de marcos, ¿no? Hoy hay una regulación que tiene unos principios, que persigue unas cosas. Si introduzco esta tecnología o este nuevo modelo, ¿cuál es el impacto, ¿no? Y esta idea de políticas basadas en evidencia y cómo conseguimos avanzar en generar nuevos marcos regulatorios que nos permitan ir más rápido. Muchas gracias. Quizás preguntaría a Marc, que tiene una dimensión más europea, incluso más internacional, porque al final el consorcio, ¿no?, de Fusion for Energy agrega otros players, otros países. ¿Cómo ves el aspecto de financiación, regulatorio y todo lo que te toca manejar? Bueno, es un tema muy interesante y muy importante para la fusión. Solo entender primero que la fusión, decía antes, ¿no?, es hacer en la Tierra algo que existe en el Sol. Esto hoy funciona en laboratorios. Hace años que existen, hay varios laboratorios en Europa, en el mundo, que consiguen hacer una reacción de fusión. Pero lo consiguen a pequeña escala y lo consiguen también una duración de tiempo que no es industrial. A ver, para abastecer una ciudad hace falta algo que funcione 24 horas al día y hoy estamos midiendo en segundos, minutos, la duración, ¿no?, de la reacción de fusión. Y este cambio de escala, de decir, el principio funciona en un laboratorio, a una escala industrial necesita mucho dinero. Y está claro que un proyecto como ITER es un proyecto financiado esencialmente con fondos públicos de todos los países que he nombrado antes. Y eso era la única forma, ¿no?, de intentar a nivel mundial comprobar cómo este concepto de laboratorio puede funcionar a un nivel industrial. Porque la potencia que se necesita, la capacidad de imanes, por ejemplo, vamos a hacer público en unos meses que los imanes más grandes del mundo están ahí y han sido fabricados en Europa con dinero e innovación europea. Total que esta escala necesito una inversión pública muy importante y Europa lleva el 40%. Pero hay otro fenómeno interesante hoy, es que el objetivo de la fusión es producir electricidad. Y esto, más avanzamos, más se acerca. Y hoy empiezan a haber startups que prometen, que tienen un business plan, que van a vender electricidad a base de fusión. Y esto atrae dinero privado. Y empezamos a ver desde hace unos años en Estados Unidos, en Inglaterra, un poco en Alemania, no tanto de momento en España o en Francia, un núcleo de startups que apuestan a tener una capacidad de desarrollar a nivel comercial una fusión. Y eso atrae dinero privado. Y estamos justamente en esta época de ver cómo podemos tener lo mejor, ¿no?, de los fondos públicos y los fondos privados. Y creo que es un reto para nosotros, para la industria que representamos. A nivel de marco legal, creo que es un tema muy interesante y claramente que está en el panorama, ¿no?, de mañana. Y cuando el señor Leta hablaba de este estado virtual, y creo que la fusión puede ser un buen ejemplo. Si comparamos la industria que tenemos en Europa, en muchos países, en todos, ha sido una historia que ha sido nacional durante muchos años. Total, se han creado un marco legal nacional en cada uno de los países, con sus creencias, con su historia, y que a veces no son muy compatibles o son sumamente diferentes. Y si miramos el sector de energía, es el caso. Las normas, la reglamentación, aunque hoy haya directivas europeas, no dejan de ser con un peso muy importante en la historia. La fusión es diferente. El marco regulatorio de la fusión está por escribir. Y yo veo esto como una oportunidad de decir,
quizás a nivel europeo, antes de que cada país empiece a escribir su marco regulatorio, pues podemos hacer algo. Podemos hacer algo desde el principio que tiene sentido y en Fusion for Energy es un tema que miramos porque es para mañana, pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque detrás un día habrá una competición mundial para la fusión. Y nosotros queremos que Europa, con su industria, sea competitiva. Y sabemos todos que el marco regulatorio, las normas aplicables a una industria son factor de competitividad. Y la pregunta, y quizás esté jubilado, no sé, por aquí en Cataluña, quizás, pero un día se planteará, ¿son normas americanas, chinas, europeas que se imponen? Y por eso el marco regulatorio es algo muy, muy importante. Está claro que hoy hay un marco regulatorio que permite hacer todas las obras y todo, pero estoy mirando más de cara al futuro y creo que es un factor de competitividad importante y si podemos a nivel europeo hacer algo juntos, pues seremos más fuertes. Muchas gracias también por aportar esta visión más macro. No sé si alguien, Joan Ramon o alguien, queréis decir alguna cosa más para cerrar este bloque. Sí, molt ràpidament. Els projectes de recerca tenen les dades finals open access. Quan el TRL s'acosta al mercat, aquest open access, i hi ha empreses que el que estan fent és desenvolupar una tecnologia per a aquestes empreses, doncs l'open access comença a no ser vàlid. Comencem a entrar en un terreny que potser necessita legislació perquè pots entrar en allò que se'n diu ayudas de Estado. Jo diria que l'experiència dels PERTEs aquí a Espanya és que eren cofinançats. Les empreses s'han llançat a PERTEs però necessitaven el suport de centres de recerca i aleshores els centres de recerca tenien un dilema perquè no podien anar cofinançant les seves tasques, amb la qual cosa el programa de PERTE necessita un anàlisi, i potser Europa s'ho té que plantejar, de com gestionar això, perquè hi puguin anar-hi els centres de recerca finançats al 100% i aquells tasques que siguin de molts alts TRLs que ja afectin el know-how tecnològic de cada empresa, seran finançats a la part corresponent. Crec que s'entén el que vull dir. Sobre el tema regulatori, hi ha un concepte que es té que desenvolupar molt més, que és el de sandbox. Aquest concepte de sandbox s'està aplicant a telecomunicacions, per exemple. Jo no puc investigar i fer coses de comunicacions perquè potser està prohibit perquè com que la legislació actual no preveia les coses noves, i el mateix està passant amb energia, el mateix està passant amb altres camps. Jo crec que l'aspecte regulatori, tothom està dient, queda enrere de les necessitats de país, però no estem fent res per accelerar-lo. I jo el que estic suggerint és que analitzem quines capacitats ens aportarien desenvolupar bé les normatives de sandbox per accelerar les tasques de recerca, puguin contribuir a anar més ràpids amb l'aspecte regulatori. Muy bien, pues muchas gracias. Yo cerraría este bloque y me quedo como con 4 grandes ideas. El Estado 28, digamos así, sobre todo para o clusterizar las normativas que ahora están muy atomizadas o para, como ha dicho Marc, generar nuevas normativas, pero ya dentro de este marco único de este Estado 28 que luego no se deban transponer y modificar y variar en cada uno de los países miembros. Segundo tema, el reequilibrar este mix de inversión hacia los TRLs pues quizás más altos y más cerca de mercado, sin dejar de invertir evidentemente en TRLs bajos de cosas más disruptivas, ¿no? Pero para garantizar pues, que se industrialice, que se escale y que luego pues, sea una realidad todos estos proyectos. El tercer tema, yo diría, pues, la innovación, ¿no? Igual que hacemos cuando los que os dedicáis a la informática, pues los proyectos Agile, Scrum y todos estos vocablos que se utilizan, ¿no? Para programar, pues ¿por qué no hacemos esto con también la regulación, la financiación? Copiar, por favor, modelos del sector informático industrial que están muy acostumbrados a hacer, probar, error y volver a repetir. Por tanto, ha salido temas de compra pública innovadora, también compra pública sostenible, en los sandbox hay algunas propuestas incipientes, pero tendríamos que acelerar mucho más este tema. Y el cuarto punto que yo me quedaría es la parte de inversión privada también. Y no ha salido un tema porque tampoco nos daba tanto de sí, pero en Europa tenemos pues, la taxonomía
de sostenibilidad, que es una buena herramienta para identificar qué proyectos contribuyen y qué proyectos no contribuyen a la transición ecológica, porque al final los mercados financieros tampoco tienen por qué conocer todo este detalle. Utilicemos esta herramienta, no es fácil hacerlo, los que lo estamos aplicando en nuestras empresas es muy complicado, pero es la manera de unir pues, la parte industrial de la parte financiera en aras a la sostenibilidad. Por tanto, me quedo con estos 4 puntos, creo que no me he dejado nada. Pasamos al segundo tema, y sobre todo, lo decía al principio, del cómo hacemos esto. Y ha ido saliendo la palabra consorcio, modelo de colaboración, cuádruple hélice, colaboración pública-privada, el rol de la industria privada, la participación de las pymes, las startups, los laboratorios, centros de investigación, tecnológicos. Pero no solo desde esta perspectiva, sino, hablando con Verónica, también salía el tema de los proyectos sistémicos, ¿no? Y dónde pasan estos proyectos, en ciudad, en mundo rural, en polígonos industriales, y por tanto también se debe tener en cuenta este tipo de colaboración basada en la dimensión territorial. Y por tanto empiezo contigo, Verónica. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? ¿Qué problemáticas hay? Pero también visión propositiva que pedimos pues, a esta nueva legislatura europea y catalana que haga en este sentido. Pues, como bien dices, en los proyectos estos de colaboración entre muchas entidades, cuando se miran desde arriba y se ven todo el ecosistema que forma parte, no solo están las empresas que a lo mejor son las que han de liderar esa transformación, porque son las que están invirtiendo y las que están poniendo el objetivo empresarial, sino que intervienen un montón de satélites, ¿vale? Cuando estamos hablando de colaboración, hace falta facilitar esa colaboración. Y esta figura de facilitador de la colaboración, cuando estamos identificando un negocio que engloba a varias empresas de diferentes sectores, incluso públicas y privadas, que no es de nadie, pero que es beneficio de todos, hace falta alguien que esté haciendo este trabajo. Porque si no, esa oportunidad, gran oportunidad de un impacto sistémico, no sale, o al final sale en pequeña escala, cuando podías tener mucho más impacto. Esta facilitación requiere una gobernanza de los proyectos, ya no solo de las gobernanzas públicas, sino del propio proyecto. Son figuras que no están empoderadas todavía no se ha visto la necesidad. ¿Y quién financia este tipo de servicio que es para el bien de todos, muy transversal? Bueno, pues todavía no estamos. Es como una especie de oficina técnica del proyecto, pero un proyecto que todavía no lo es. Hace falta este tipo de cosas. Y trabajar en la gobernanza multi es especialmente importante. Yo sé que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña está trabajando y lidera bastante todo el tema de las agendas compartidas, que un poquitín va en esta alineación, y es importantísimo trabajar con esto. Pero ya bajándolo a nivel de proyecto terrenal, es estas figuras de facilitadores que convendría también llegar a ver cómo se financia una figura tan indispensable para hacer escalar proyectos con impacto, ¿no? Muy bien. Hablando de modelos de colaboración público-privada, Marina, Cetaqua es un gran caso y seguro que tenéis experiencias, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en el inicio, experiencias positivas de cosas que funcionan bien, cosas de mejorar. ¿Y cuál es tu visión? Bueno, Cetaqua somos un modelo de colaboración pública-privada, ya lo metimos, ¿no? De hecho, lo metiste tú también parte, ¿no? en el ADN de Cetaqua. Y esto tiene muchísimas implicaciones. Yo creo que, y lo comentaba, perdón, que estoy mencionando a este señor todo el rato, es que me ha encantado todo lo que ha dicho y el resumen y todo. Bueno, el grande no me lo he leído porque, a ver, esta noche... Bueno, esta noche hasta dónde llego. El ejecutivo ya está bastante bien. El ejecutivo estaba bien, sí. Pues hablaba de que cuando llegó la pandemia, la colaboración público-privada nos salvó. O sea, demostró que era capaz de movilizar unos recursos, unas personas, unos activos que teníamos y que necesitábamos para salir de un problema urgente que teníamos. Hemos visto en la sequía cómo la colaboración público-privada ha hecho que no se cortara el agua en el ámbito metropolitano de Barcelona con el proyecto de reciclar agua desde la depuradora del Prat, que es la que veis cuando bajamos, ¿no? con el avión al Prat, es esa depuradora que veis ahí.
recircular la cabecera de la ETAP. Esto ha sido un proyecto de Aguas de Barcelona con la AMB y con el ACA y que bebía de más de 100 proyectos en reutilización que hicimos desde CETACUA en colaboración con el ecosistema de conocimiento. Y cuando vienen los problemas, estos proyectos se despliegan. Y la pena es que no creamos más en esto a nivel estructural, que no es solo para crisis, que es para todo el rato, porque se demuestra que es útil y que nos sirve en momentos en los que estamos resolviendo retos muy complicados. La sequía o la falta de resiliencia o también las crisis, ¿no?, que podemos tener con enfermedades emergentes no son cosas de un arreón, son cosas que están aquí, que son riesgos que tenemos de manera permanente y a los que tenemos que afrontar con esta visión de colectivizar recursos, talento, financiación y ser capaces de tirar proyectos adelante que son difíciles y que son estructurales. Y aquí me vuelvo a sumar a las palabras, ¿no?, que decía Enrico antes de no reacción, sino acción. No ante la crisis es cuando saco todas las herramientas, sino cuál es mi plan. Y la colaboración público-privada y la innovación sistémica y cómo nos conectamos todos y qué hacemos con todo lo que es la fragmentación administrativa son parte de esta estrategia. Porque luego, cuando lleguen los momentos difíciles, tendremos muchísimas más herramientas porque las habremos trabajado de base. Muchas gracias. No sé si Isaac o alguien más quiere aportar en este punto. Sí, yo quería completar una pequeña cosa. A veces a lo mejor somos un poco más particulares nosotros, pero yo entiendo que este tipo de proyectos muchas veces también hay que contar un poco la parte social, ¿no? Es decir, yo abogo mucho por la cuádruple hélice, en el sentido en que cuando afrontamos estos cambios estamos también afectando a la sociedad en global y cuanto más la informemos, la formemos y divulguemos lo que estamos haciendo, es mucho más fácil que se pueda hacer. Hemos visto casos a veces de pequeños cambios en energías renovables, en agua, además, que hemos tenido reacciones contrarias de la propia sociedad porque no conoce el proyecto, porque no conoce lo que estamos haciendo y yo creo que debemos englobarla en este tipo de tipología de proyectos. Además, porque además es su futuro, es el futuro y con lo cual si entramos dentro de la sociedad también la podemos formar, la sociedad del futuro, y ahí juega una parte también importante la formativa, porque estamos cambiando muchas maneras de trabajar, unas maneras de ver la vida y que tendremos que introducirla, ¿no? Entonces, yo considero que también introducir la sociedad dentro es importante, ¿no? A lo mejor también queremos a veces emprender cambios muy, muy rápidos, cuando estos cambios a lo mejor es mejor hacer mejoras incrementales, ¿no? Es decir, no hacerlas tan rápido y hacerlas más lentamente. No sé si alguien quiere aportar algo más. Yo, así como conclusión de este punto, me quedo con el concepto de la facilitación y la gobernanza. El segundo, yo lo retitularía y oyéndoos hablar, no sé, quizás debemos vivir en modo emergencia siempre, porque es como cuando somos productivos, ¿no? Yo tengo un dato del Colegio de Ingenieros, ¿no? Fuimos capaces de construir 5 hospitales en 20 semanas en Cataluña, trabajando colaborativamente, público, privado, médicos, ingenieros y muchas más disciplinas, pero fue en modo emergencia. Hemos pasado por la emergencia hídrica y también pues, esta colaboración entre administración, parte privada, territorio, se ha activado. Quizás es el modo natural de trabajar. El problema que tenemos con el cambio climático es que las emisiones de CO2 cuestan de tangibilizar, ¿no? Los enfermos se ven, que no tengo agua se ve, si un día cortan la energía también se va a ver, pero cuando, ¿no?, como sociedad, y introduciendo la variable que decía Isaac, es muy difícil explicar a la gente qué es el cambio climático y no reacciona. Entonces, bueno, pues ponernos en modo emergencia, no sé cómo se hace, pero somos más productivos así, pues hagámoslo. Y el tercer punto es el vector social, que luego hablaremos un poco más de ello, y también un punto que a lo mejor no trabajaremos tanto hoy, pero la aceptación, ¿no?, de ciertos proyectos, porque como sabéis, pues ciertos proyectos energéticos o hídricos o de economía circular, ¿no?, de residuos, de incineración, almacenajes, pues a veces también cuestan de aceptar por parte de la sociedad y hay que hacer una tarea de divulgación y de pedagogía muy, muy, muy importante, que sé que cada uno de vosotros en vuestros ámbitos la estáis haciendo. Bueno, esto nos lleva a la tercera pregunta, que hemos titulado Management, por
por indicación de Marc, yo creo, ¿no? Aquí pues hay mucha tecnología, mucha ingeniería, ¿no? Mucha ciencia, pero al final la dimensión humana es muy, muy importante, ¿no? Temas de transversalidad, diversidad, competencias, capacidades, las nuevas generaciones. ¿Cómo lo ves todo esto? Marc, empieza tú, ya que lanzaste el tema. Sí, y me tendrás que parar porque para mí es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque creo que los retos que tenemos en esta industria y supongo en lo que representáis aquí son cosas que a veces nunca se han hecho. Y en particular el tema de la fusión, si no conseguimos una diversidad de competencias, una diversidad de generaciones, una diversidad de países, pocas probabilidades tenemos de conseguirlo. Y eso es fácil decirlo, es más complicado vivirlo. Diversidad de generaciones. Que una historia como la fusión es algo de largo plazo. Y yo veo en Fusion for Energy colegas que se jubilan, que han trabajado toda su vida en fusión, y veo la próxima generación y también estamos buscando jóvenes en las universidades. Y esta historia de hacer trabajar gente de varias generaciones para mí es sumamente importante, porque el conocimiento se escribe en procesos y en el resto, pero el conocimiento también son historias de personas. Y hay un tema también que es importante, es el management de la diversidad generacional. Ahí lo vemos con nuestros hijos o los más mayores con nietos. Hay un gap en 2 generaciones en cuanto a redes sociales, nuevas tecnologías. Mi hijo está haciendo ChatGPT con sus deberes. Pues, ¿cómo hacemos en un mundo como el nuestro, en el mundo europeo, de ciencias, tecnología, hacer trabajar toda esta diversidad? También una diversidad de países. Y esto para mí, yo soy uno de la generación Erasmus, ¿no? Vine aquí para una doble titulación porque ya el modelo francés me parecía bastante rígido y mis colegas que están aquí me dicen que he guardado cierta rigidez de este país, pero hay unos moldes nacionales que tienen sus ventajas, pero también sus dificultades. Y hace trabajar un equipo donde al final no sabemos ni dónde viene la gente. Al principio me sorprendo, la gente no dice si viene no sé, de Alemania o de Dinamarca, dice soy ingeniero técnico, y esta diversidad también es apasionante. Añado un tema que es para mí muy importante para nosotros, es el tema de diversidad y de gender balance, ¿no? Entre hombres y mujeres. Primero, creo que a nivel de la Unión Europea, quizás el vicepresidente Šefčovič no es que sea una excepción, pero si miramos, la directora general de Energía es una mujer, la comisaria europea que trata del tema de ITER es una mujer y nuestra presidenta es una mujer. Es decir, que creo que hay una ambición también, y yo la llevo internamente y hoy externamente muy fuerte, una ambición también de ser ejemplares. Si entidades públicas como nosotros, financiados por el dinero público, no intentamos hacerlo lo mejor posible, pues eso me supondría un problema. ¿Cómo lo hacemos en Fusion for Energy? Yo os puedo hacer la lista de las cosas, pero hay una mezcla de una ambición, claramente, y eso no lo he inventado yo. Cuando he llegado he encontrado colegas, que unos están aquí en el mundo de la comunicación, que sean hombres o mujeres, administración, que realmente tienen esta visión y que habían hecho muchas cosas. Unos ejemplos. Hemos tenido una forma diferente de redactar los anuncios cuando buscamos gente. Y por cierto, buscamos gente, ¿eh? Esto es público, es un proceso sumamente claro y justo. Aprovechas. Y aprovecho también, pero buscamos. Y creo que esto de la forma de redactar las cosas, la forma de anunciarnos, tomando en cuenta que en las fotos, la imagen que damos, todo esto hay mucho trabajo, mucho trabajo. Y también hay una realidad, ¿no? El mundo de la fusión, el mundo tecnológico, al origen del pipeline hay muchos hombres, pero lo intentamos compensar y luego lo medimos. Y nuestra governance, el Governing Board de EFORI, con todos los países miembros y la Comisión, pues no más tarde que una de la comisión de ese Governing Board, la semana pasada, estaban mirando números, porcentajes. Y no solo hombre y mujer, pero también a nivel de management. Porque también hay un techo de vidrio, ¿no? Creo que se dice en castellano, al nivel de posiciones más señores. Total, esto lo estamos mirando. Y luego, pues, lo hacemos saber.
estamos en redes y hay colegas que están en Women in Fusion, Women in Project Management, estamos conectados con temas de Big Science y es un orgullo, ¿no? de ir y presentar lo que hacemos. Estamos también en cosas de becas con la Universidad de Granada y es una de nuestras colegas que ha sido premiada Mujer en Dones. Total, muchísimas cosas que decir y para mí creo es un poco un riesgo trabajar con gente de país diferente, origen diferente, otra generación, pero también es sumamente interesante y enriquece mucho. Y creo que los que lo vivimos a nivel de las instituciones europeas, en la agencia, es algo realmente que atrae a la gente y que estoy comprometido a seguir haciendo y con mucho gusto además. Bueno, como ves, Marc podría seguir hablando de este tema, porque la pasión, yo diría más que la fusión casi, propiamente. Es que lo llevo más años trabajando, siendo manager, la fusión hace un año solo, pero este tema es un tema importante. Es básico, como hemos visto, y quizás otro tema que preocupa y ha ido saliendo, ¿no? Es el tema del talento. Y os compartiré un dato, es un dato del Observatorio de la Ingeniería Español, faltan 200.000 ingenieros en 10 años, en España. ¿De dónde los sacamos? Tenemos, y también en el informe del ETA, ¿no? Hablaba todo el tema del modelo, ¿no? de formación, docencia única. Es cierto que con Erasmus, con Bolonia, se ha intentado, pero así todo, yo que estoy en el Colegio de Ingenieros, sigo viendo, ¿no? Pues que cuando te viene un ingeniero de ciertos sitios hay que homologar, hay que tal, no se entienden las carreras porque a veces son distintas, cómo fluye, ¿no? Este talento de un sitio a otro, también aquí pues el cambiar de país, etcétera, bueno, pues no, tampoco es fácil, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que compartierais un poco vuestra visión del talento. Tenemos el ecosistema universitario muy atomizado, hay que clusterizar más, la movilidad, el upskilling, reskilling y bueno, todo esto también daría para otro tema, pero desde vuestra perspectiva, quizás Marina, tú que eres la más joven. Sí, tengo esta cosa, sí. Yo creo que hay un aspecto en el tema del talento. Bueno, primero, el talento, si el agua es escasa, el talento es el recurso escaso. No vamos a conseguir movilizar nada sin talento. Y efectivamente encontramos, y yo creo que debemos todos aquí tener un poco compartir este problema de encontrar perfiles técnicos que empiezan a tener que tener unas sensibilidades mucho más 360 de lo que se pedía a un ingeniero hace cuando sea, ¿no? Social, medioambiental, etcétera, ¿no? Unas capacidades de management, unas capacidades de comprensión del contexto. Todas estas complejidades que necesitamos implementar, necesitamos personas que las entiendan y que entiendan cómo movilizarlas. Y esto es pedir bastantes cosas, ¿no? Y yo creo que la generación que nos está viniendo, por lo menos la que yo veo y que entra en Zetaqua, la manera de movilizar es a través del propósito. Y el propósito siempre tiene que ser lo primero cuando hablamos y cuando persuadimos y cuando convencemos de que nuestro sector, nuestro problema, los aspectos que tenemos que solucionar o la actividad que vamos a desarrollar tiene un sentido, tiene un objetivo, tiene un impacto en el mundo, tiene la capacidad de hacer que cosas que no están pasando empiecen a pasar. Y esto es una diferencia muy grande con unas generaciones que tenían un trabajo, que cobraban un dinero, que sí, les podía gustar más su trabajo, quizá no necesitaban tanto esta componente de propósito, lo encontraban en otras cosas, y ahora sí que empieza a ser importante. Y entonces hay una especie de tirantez, ¿no? De ¿por qué yo te tengo que explicar tu propósito? No sé. Pero la realidad es que yo pienso que esto no lo vamos a cambiar. Es decir, yo no me siento capaz de cambiar, y yo bueno, estoy así como en los millennials, un poco así de la cola, y ya empezamos un poco no con esto, pero yo no me siento capaz de cambiar esa perspectiva y creo que lo que tenemos que hacer es entender, empatizar, adaptarnos. Es decir, cómo nuestro proyecto industrial, empresarial de reto concuerda con esta visión y cómo hacemos funcionar las diferentes piezas, donde habrá personas que tengan unas perspectivas determinadas, otras generaciones que tengan otras, cómo los ponemos a trabajar por proyectos, cómo los KPIs de estos proyectos van a ser otros, cómo les vamos a pedir
o les vamos a enseñar o les vamos a involucrar, fíjate tu proyecto, lo importante que es y lo que está consiguiendo, porque creo que también es algo sano y que es interesante y que también nos hace crecer como empresa y como centros y como actividad. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí yo me quedo con dos ideas. La parte de diversidad que has puesto muy bien a Marc, desde la perspectiva de competencias, multipaíses, la intergeneracional y la de género, y esta dimensión humana, ¿no?, de toda la tecnología, la ingeniería, etcétera. Y la otra parte, pues, de talento, ¿no?, de esta escasez de talento, la visión 360, la ingeniería con propósito, porque muchos de los problemas que tiene la ingeniería, cuando tú le dices a un chico o una chica ¿qué quieres estudiar? Yo quiero ser médico, lo tienen clarísimo que hace un médico, o yo quiero ser periodista, yo quiero ser... Pero cuando dices ingeniero, bueno, falta el apellido o el propósito, ¿no? Cuando tú le pones a la ingeniería bioingeniería, ¡pum!, de repente suben las demandas, ¿no? Entonces, probablemente también el wording lo tenemos que cambiar sin dejar de utilizar la ingeniería, pero no es lo mismo decir fusión nuclear que decir fusión for energy, ¿no? Aquí estás diciendo el propósito. Bueno, en agua, pues regenero agua. Yo que trabajo ahora en el sector del acero, yo no fabrico acero, yo lo que hago es resolver un problema con la chatarra férrica, ¿vale? Y así, pues el resto de ponentes. Por tanto, estos dos ejes, diversidad, talento y cómo, ¿no?, hacemos esto atractivo y al final... y Marina lo decía, ¿no?, de cara a las futuras generaciones, cómo adquirimos, porque estos proyectos, muchos son proyectos a largo plazo, ¿no? La fusión es a largo plazo. Entonces, necesitamos perfiles que se involucren en esto a largo plazo, porque vamos a invertir mucho en ellos, en su conocimiento. Entonces, no podemos permitirnos que vayan saltando de empresas, que es lo que está un poco de empresas o de proyectos, ¿no?, que es lo que se lleva ahora. Entonces, este compromiso, este engagement, ¿cómo lo conseguimos? Y parte de esto es escuchar lo que decía Marina, pero también nosotros trasladar de forma más atractiva lo que hacemos en cada uno de nuestros ámbitos. Pasamos al último bloque y sería el bloque más de infraestructuras y acceso a los recursos, ¿no? Muchos de estos proyectos a veces se hacen en un sitio concreto, pero Isaac hablaba de este tema, ¿no?, el encaje entre oferta, demanda, si hay pues, las infraestructuras adecuadas pues, en los polígonos, en los territorios, las redes, ¿no?, la gestión mancomunada de recursos, la red de regeneradas, ¿no? Podemos estar generando agua regenerada, pero si al final el tubo de Molins no llega a todas las industrias que estamos por allí, pues esto no encaja, ¿no? Entonces, a veces ponemos el foco en generar esta energía, en generar estos recursos, pero bueno, ¿y todo esto cómo se distribuye? ¿Cómo se implanta? Entonces, infraestructuras quizás más hard, que son las que estoy diciendo, pero probablemente hay otro tipo de infraestructuras más soft o más, bueno, no sé si son soft, pero más digitales, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que ya yo aquí me pierdo, ¿no? Pero quería que habláramos un poco, y aquí os miro al otro lado de la mesa, ¿no?, de estas infraestructuras, interconexiones, etcétera. Joan Ramon, ¿quieres empezar tú? Pues sí. Bueno, de fet, l'exemple que he explicat jo d'un dels projectes del nostre institut, IREC, que és Plencat, és una infraestructura que té com a objectiu final iniciar tota la cadena de valor d'una indústria d'energies marines, especialment l'eòlica flotant. Però també com a institut podria plantejar que en altres terrenys d'energia necessitem aquestes infraestructures per tindre un lloc per disposar de plantes pilot on les empreses puguin, juntament amb els centres, verificar, avaluar els seus productes en la fase última. I aquest és un altre dels projectes que tenim com a institut, que evidentment necessita espai, necessita molt d'espai, és difícil tindre-ho a Barcelona ciutat i ens hem tingut que anar una miqueta lluny, però allà tenim espai per tindre plantes pilot com a infraestructura a ofertar amb les empreses que demanen anem a verificar, anem a avaluar, anem a comprovar, perquè jo tinc que fer proves abans de llançar-me al mercat. Llavors, és essencial disposar d'infraestructures. Quan abans a les intervencions d'introducció de les autoritats es feia referència aquí a Catalunya, es feia referència a les grans infraestructures que disposa Catalunya, com és el supercomputador, com és el sincrotró, i, en definitiva, o com pot ser determinades actuacions on muntis un mínim d'estructura.
que oferir per compartir i anar empreses públic i privat endavant. Isaac, tu que també allà a la Vall de l'Hidrogen pateixes aquests temes d'interconnexions i infraestructures, quina és la teva visió aquí? Qualsevol vall d'hidrogen, sigui aquí o sigui en qualsevol lloc, el que es caracteritza justament és compartir infraestructures. Per tant, és vital que hi hagi aquestes infraestructures. Ara bé, probablement perquè sigui una tecnologia nova que encara no hi era, probablement perquè no estava definida. Pel motiu que sigui, ens trobem que moltes vegades aquestes infraestructures no existeixen. No existeixen, s'han de crear de noves, entrem en un problema a vegades competencial de qui és el responsable, problemes que abans us pinzellava una miqueta abans amb el tema territori social, no és gens fàcil. I són infraestructures, com dèiem, hard, però que al mateix temps també porten associades soft, en el sentit en què nosaltres aboguem, per exemple, degut a la imatge que té la societat sobre el risc de l'hidrogen i els seus derivats, fer-la que tingui la seguretat màxima que pugui tenir. Això implica que puguis tenir fibra òptica, sensors d'alta capacitat, digital twins, o sigui, bessons digitals per intentar preveure què pot passar operacionalment. I tot això és compartit. Això no és que hi hagi una empresa o hi hagi una institució que ho vulgui, sinó que és compartit amb tothom, amb aquest ecosistema. I és, aquí a Catalunya perquè ho tenim aquí, perquè ho puc explicar més clarament, però això és a nivell global, és a dir, al final parlàvem amb regions d'altres països, especialment França, de compartir experiències en aquest sentit, en com hem d'articular totes aquestes infraestructures necessàries i quins són els mitjans que hem d'utilitzar per millorar la seguretat. I és un problema greu que no tenim la infraestructura per poder emprendre a grans projectes que necessitem ara mateix. I hi ha diners per fer-ho? Hi ha financiació? Els hi demanem també les autoritats. Mira, ja m'avances el minut que volia fer-ho. Sí, realment es necessita fons per poder fer. Només, per fer un gran número d'allò, però penseu que un quilòmetre d'una infraestructura només d'hidrogen són 3-4 milions d'euros per quilòmetre. Llavors, és difícil afrontar això d'un particular o d'una empresa. És a dir, necessita suport de les administracions que això es pugui portar endavant. I ja no parlem d'aportar energia elèctrica per poder fer-ho, les instal·lacions d'aigua que necessitarem per fer hidrogen. Vull dir, és tota una sèrie d'infraestructures que difícilment una empresa privada pot emprendre si no és amb el suport financer i d'ajut també de permisos de la pròpia administració, de les administracions que hi participen. No és que sigui una únicament. Verònica, tu parlaves abans de tota la mobilització dels residus, etc. Aquí com veus tot aquest tema de les infraestructures, xarxes, etc.? Doncs aprofitaria això per reivindicar precisament que a banda de les grans infraestructures de generació d'energia, de tractament d'aigües, doncs estan també totes les infraestructures distribuïdes pel territori que fan molta falta perquè aquestes energies, aquestes aigües acabin d'arribar. I penso, per exemple, en totes les necessitats o les infraestructures que, per exemple, necessiten els polígons industrials que tenim perquè la xarxa distribuïda de l'aigua regenerada, els llocs d'emmagatzemament de certs tipus de residus perquè la logística sigui molt més fàcil i eficient, retractaments o d'energia tèrmica, les xarxes de calor i fred. Totes aquestes són infraestructures en distribuït perquè es creen en diferents, puntualment en els llocs, però que són supernecessàries. I no només en els polígons industrials, en tot el que són el territori rural, el que és pel desenvolupament rural del nostre territori, també fan falta aquestes instal·lacions per fer-les competitives, perquè si no, cada uno se mira su ombligo y así nunca seremos eficientes en nada. Bueno. Muchas gracias por la claridad, Verónica. Aquí yo me quedaría con tres conceptos. Las plataformes pel pilotatge, les grans infraestructures per compartir tant competències, però també la part hard que dèiem o la part més soft del món digital, i sense oblidar també aquestes infraestructures de capil·laritat cap a tot el territori, perquè al final fer un local també té certs avantatges i menys pèrdues a les xarxes elèctriques, hidràuliques, etc. Pasaríamos ya casi estamos. Yo les he pedido a cada uno de ellos que terminen con una
un minuto, su minuto de gloria, para trasladar, aprovechando que tenemos aquí esta audiencia, cuál debe ser, desde su perspectiva, el punto de foco, el factor clave para esta transición verde y qué pediríais a la próxima legislatura, tanto catalana como europea. Empezamos por Verónica, ¿Yo? si queréis. Bueno, si quieres. Vale. Yo creo que el punto clave, y hablando de la parte que me toca, de economía circular materiales, está en trabajar muchísimo en lo que son las condiciones de fin de residuos, en lo que son la responsabilidad ampliada del productor. Queda un camino enorme para facilitar y agilizar el uso de materiales secundarios y garantizar la calidad de los materiales recuperados que necesita la industria compradora. Y añado otra cosa, que es la necesidad de trabajar en la facilitación y en poder buscar cómo financiamos la gestión, ¿no?, la facilitación de estos proyectos sistémicos. Muy bien, perfecto. Isaac. Sí, yo lo que veo es que la descarbonización se va a poder hacer con sus dificultades, se podrá hacer, las industrias y están dispuestas a hacerla. Lo que hemos de facilitar son los pasos para poder hacerlo. Pido desde las administraciones públicas que facilitemos no únicamente la parte financiera, subvenciones que podamos haber, sino el marco regulativo y las ayudas para poder hacer estas infraestructuras. Tenemos un potencial muy grande en Cataluña poder hacerlo, tenemos conocimiento, tenemos las capacidades y tenemos las empresas convencidas. Ahora, nos falta dar este paso para poder ayudarles. Excelente. Per tota la problemàtica d'energies, jo diria que cal donar ajuts i ser actiu en la quantificació dels impactes en el medi ambient i en la biodiversitat per poder prendre decisions en la implantació dels sistemes energètics. Si no hi ha fòssils, quines fonts d'energia tindrem si tampoc n'implementem cap altra? Muchas gracias. Bueno, Marc. eso recuerda los debates, pero no pido ningún voto al final. Pero en un minuto yo diría que me ha gustado mucho el tema sobre innovación, ¿no? Que mencionó el señor Leta. Que seguimos teniendo la oportunidad en Europa y en Cataluña de poder innovar, de poder trabajar con toda la gente que he nombrado antes, los de Fori, pero también el ecosistema de las empresas, porque hacemos hoy un uso, creo que es muy adecuado de dinero público para fomentar innovación, competitividad, y al final lo hacemos para los bienes de todos los europeos, los de aquí, pero los de toda Europa, para un reto que es sumamente importante: nuestra independencia energética, nuestra decarbonización en el continente y las generaciones futuras. Y si conseguimos esto, pues creo que hemos aprovechado bien la mañana. Gracias. Muchas gracias, Marc. Marina. Bueno, en lo que respecta al agua, yo creo que la quinta libertad, ¿no?, de la que hablaba Enrico Leta, no solamente va de tecnología, va también de qué modelos y qué esquemas acompañan a que esa tecnología se implante, genere valor añadido en el territorio. Yo creo que aquí es donde hay que realmente hacer un esfuerzo en este nuevo periodo, y aquí pues, ¿no?, tanto estos temas que comentábamos de nuevos esquemas de colaboración público-privada, innovación en el public procurement, las ideas de sandboxes, la generación de estos ecosistemas. ¿Cómo trabajamos esto? No es fácil, lo fácil es seguir con lo que estamos haciendo, pero yo creo que si queremos resolver unos retos del siglo XXI no podemos estar, por supuesto, con tecnologías, pero tampoco con modelos del siglo XX. Tenemos que desarrollar los de la etapa que estamos viviendo, y esto es lo que tenemos que hacer ahora. Así que les animo. Yo me apunto a lo que haga falta. Seguro, Marina. Bueno, hemos empezado hablando, ¿no?, de temas muy tecnológicos ingenieriles, ¿no?, regeneración de agua, fusión, eólica offshore, hidrógeno, y no hemos hablado de todos los colores del hidrógeno porque si no acabaríamos locos, y de simbiosis industrial, pero escuchando estas últimas palabras, ¿no?, facilitación, decisiones, oportunidad, innovación, generaciones futuras, generación de valor y modelos de siglo XXI.